Muchas gracias a todos por esa lucha, por esa solidaridad, por ese caminar que hemos tenido el día de hoy con esta hermosa réplica de una torre de perforación simbolizando la propiedad del pueblo ecuatoriano. Esta lucha que llevamos contra la privatización de nuestros campos, esta lucha que llevamos en defensa del patrimonio de nuestro pueblo, no lo iniciamos nosotros. Lo iniciaron los trabajadores de la Anglo hace más de 100 años, compañeros, cuando vinieron a saquear el petróleo de la península, cuando vinieron a saquear después el petróleo del oriente, y nosotros somos simplemente herederos de esa lucha, una lucha a la que le debemos al pueblo ecuatoriano frentearla a pesar de las dificultades. Nos han perseguido, han hecho todo para destruir la empresa. Me sacaron de Petroecuador con un visto bueno trucho por haber dado declaraciones de prensa defendiendo el campo Sacha. Y pensaron, compañeros, que nos iban a callar, pero aquí estamos gritando fuerte: ¡Sacha no se vende! ¡Sacha se defiende! ¡Sacha no se vende! ¡Sacha se defiende! Hemos venido acá no solamente para hacer acto de presencia. Señora ministra Manzano, ministra de Energía encargada, hemos venido acá para que nos atienda. Por lo tanto, ¿qué le pedimos a la ministra de Energía? ¡Audiencia! 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 Señora ministra de Energía, debe saber que esta es la semilla de la lucha. Los ecuatorianos, los trabajadores petroleros, los ex trabajadores de OCP y todo el pueblo ecuatoriano va a continuar esta lucha y con más fuerza. No vamos a permitir que el campo Sacha se feree, se festinen en favor de los intereses de las transnacionales, de los grupos económicos ligados a este gobierno. No vamos a permitir que los lobistas hagan de las suyas, recibiendo estas comisiones. Señora ministra de Energía, debe saber que le hemos pedido formalmente que nos reciba una comisión de las organizaciones sociales que nos encontramos aquí presentes. Usted y su presidente, Mr. Daniel Noboa, y este gobierno que ha sido un fracaso en todos los aspectos, deben saber que estamos firmes y no les vamos a permitir que se festine el campo Sacha. Por lo tanto, les invito a renovar el espíritu a todos ustedes. Vamos a exigir que nos reciban, porque es nuestro derecho constitucional de petición, basado en el derecho constitucional a la resistencia, pacífica por supuesto, pero firme. Nosotros nos vamos a mantener aquí hasta que nos den oídos y nos expliquen y nos digan ¿por qué se quieren festinar el campo Sacha? ¿Por qué generan informes desoyendo el informe o evitando que Petroecuador se pronuncie? ¿Por qué quieren mandar a la casa, a la desocupación, a cientos de trabajadores petroleros que hacen bien su trabajo? Han demostrado en todos estos años que con el trabajo de técnicos ecuatorianos como el compañero David Almeida y los otros compañeros han sido capaces, sin mayor inversión de Petroecuador, de elevar la producción a 77,000 barriles de petróleo al menor costo de producción. Y ustedes, con esos sinvergüenzas, quieren llevarse, ¿no es cierto?, los réditos que produce el campo petrolero más productivo del país. Estamos ante una manifestación y movilización de varios miembros de las diferentes organizaciones y asociaciones que pertenecen a los trabajadores petroleros y de la energía. Escuchamos de esta consigna de los trabajadores y extrabajadores quienes están solicitando y rechazando la privatización del campo petrolero Sacha. Como podemos observar, en este momento tenemos frente a nosotros una torre de perforación petrolera que es una representación
de lo que ellos tratan de solicitar al Ministerio de Energía, de que no se privatice este campo petrolero y por consiguiente los demás campos petroleros que se encuentran aquí en el país. Escuchamos esta consigna. Como podemos observar, hay un gran contingente de personas que pertenecen a las diferentes asociaciones de trabajadores del petróleo y también de energía. Cuéntanos acerca de este rechazo de la privatización al campo Sacha. Bueno, ya nosotros veníamos anunciando desde septiembre que la intención del gobierno era entregar a dedo el principal campo en producción de Petroecuador, y eso se ha concretado ya con el acuerdo ministerial 040 que emitieron el 23 de diciembre, fue publicado, pero en realidad fue emitido en noviembre del año pasado. Y básicamente lo están cumpliendo entregando a dedo supuestamente a una empresa estatal, pero en realidad quien está detrás de todo es una empresa privada, Petrolia, que es filial de New Stratus Energy. El rechazo que estamos haciendo el día de hoy viene después ya de una presentación de una acción de incumplimiento en la Corte Constitucional, porque el acuerdo 040 se basa en las reformas declaradas inconstitucionales de la Ley de Hidrocarburos por la Corte Constitucional. El día de hoy presentamos ya esa acción de incumplimiento, solicitando también una medida cautelar para dejar sin efecto el acuerdo 040, y en este momento estamos caminando hacia el Ministerio de Energía para presentar el rechazo a la entrega del campo. Perfecto. Ustedes también han anunciado ya en reiteradas ocasiones de que con esta privatización existiría una gran pérdida económica. ¿De cuánto estamos hablando actualmente? Según los cálculos que hemos realizado en base a los históricos de producción, la pérdida sería de alrededor de 1.044 millones de dólares. A variar si es que cambia el precio del crudo, porque si sube el precio del crudo, por ejemplo, con el precio del 2024, la pérdida asciende a 1.600 millones de dólares. Es decir, es una pérdida millonaria que no es solamente lo económico, sino también la pérdida de los barriles de petróleo. Al ser un contrato de participación, el 20% de la producción deja de ser propiedad del Estado ecuatoriano y pasa a manos de la empresa privada, y por tanto se pierde oferta exportable y también capacidad de carga a la refinería. Y también existiría tal vez esta pérdida o estas afectaciones para las personas que trabajan en este campo petrolero. Oh, por supuesto, no solamente a los trabajadores, sino a la comunidad aledaña, ¿no? La comunidad está directamente vinculada con las operaciones petroleras. En Sacha mucho se mueve alrededor del campo. En ese sentido, evidentemente también existirá pérdidas de puestos de trabajo, mano de obra local en este momento podrá dejar de trabajar en el campo, y habrá una afectación también evidentemente al empleo de la comunidad aledaña, que es el Cantón Joya de los Sachas. Más o menos de cuántos trabajadores afectados estaríamos hablando. Desde el punto de vista directo son 600 trabajadores, más los trabajadores que participan de manera indirecta, que podrían acercarse a cerca de 500 trabajadores. También existe a este contingente de personas y a las fuerzas que ustedes también han construido durante este tiempo, la conglomeración también de la movilización internacional de otras asociaciones. Correcto, el día de hoy también nos están visitando compañeros de la Federación Internacional de Trabajadores de la Energía y Hidrocarburos de América Latina y el Caribe, una organización que se constituyó coincidencialmente a raíz de la persecución que hicieron en mi contra. La solidaridad internacional hizo que nos juntemos los trabajadores de la energía del continente, y el día de hoy estamos iniciando también una convención y han venido a apoyar esta lucha por el patrimonio nacional que estamos realizando en el Ecuador. Cuéntanos cómo está también tu proceso de la denuncia que tú pusiste por el tema de la persecución laboral. Bueno, en este momento tenemos un proceso abierto en la Fiscalía General del Estado, donde ya han rendido versión casi todos los implicados, falta todavía de rendir versión una persona más. Evidentemente la información es reservada del proceso de investigación, pero esperamos que la Fiscalía General del Estado siga adelante con el trámite. Desde el punto de vista, en cambio, de lo laboral, estamos con acciones nacionales e internacionales para que se dé el reintegro por la violación al derecho al trabajo y a la libertad de expresión que se realizó con la persecución de este gobierno. Con esta movilización al ministerio, ustedes están exigiendo y piden que sean recibidos por parte de las autoridades. Exactamente, estamos solicitando que nos reciba la ministra de Energía, porque además tiene que darnos explicaciones de qué va a pasar con los trabajadores que acabamos de mencionar, que van a ser los afectados directamente en la concesión del campo también.
Perfecto, muchísimas gracias, David. En este momento escuchábamos a David Almeida, quien es representante o secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores del Petróleo y Energía aquí en el país. Escuchábamos acerca de esta movilización, cuál es su objetivo y como escuchábamos también cuáles son estas afectaciones en cuanto a la privatización del campo petrolero Sacha, en donde existirían millones de pérdidas económicas ante la privatización de este campo y al mismo tiempo también existirían pérdidas en temas laborales, es decir, varias personas que trabajan en estos campos podrían estar perdiendo también sus trabajos. Asimismo, escuchábamos que en cuanto a este proceso, la actualización de su proceso dentro de lo que sería esta denuncia que él colocó por persecución sindical, en donde señaló que se encuentra ya esta denuncia en Fiscalía con los debidos procesos de investigación y de indagación para que se dé claridad a esta persecución laboral, ya que él colocó esta denuncia una vez que el Ministerio del Trabajo también le puso un visto bueno por haber dado declaraciones sobre una anticipación de esta privatización del campo Sacha, que como lo escuchamos también existe y ya es real esta privatización. Veamos si es que podemos conversar con otro de los dirigentes por este lado. Veamos si podemos conversar por acá con uno de los representantes. Buenas tardes, ¿cómo está, ingeniero? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Me saluda Nicole Mendoza de los medios comunitarios Corape. Estamos justamente ahorita tratando de que las personas que están en esta movilización pues nos expliquen un poco cuál es su consigna. Ustedes están exigiendo que no se privatice el campo Sacha, que como ya lo ha anunciado el gobierno, pues ya se ha dado a algunas empresas supuestamente estatales. ¿Es así o no es así esta Efectivamente situación? hay que destacar que el campo Sacha tiene una producción de alrededor del 20% de la producción nacional. 1.500 millones de dólares representan al erario nacional cada año y a netos. Por lo tanto, nosotros creemos que no es correcto privatizar un campo que tiene tal nivel de producción. Y además, hemos observado que Petroecuador, que era el que administraba este campo, en los últimos años ha incrementado en alrededor de un 17% la producción del mismo. Por lo tanto, decimos, primero, hay la suficiente capacidad técnica para administrar el campo. Segundo, no se puede violar la Constitución a título de incluir en el decreto 40, que es el que facilita la privatización de este campo, cláusulas que están declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional. Y el otro, si se plantea perjuicios económicos al país, no es correcto que se transfiera un bien tan importante para el Ecuador. Otro de los aspectos negativos de esta privatización del campo petrolero también repercute en la parte laboral, ¿no? Afectaría a los trabajadores que están en este sector. Efectivamente, afectaría a los trabajadores, pero ese me parece que no es el más importante. El más importante es que afecta al presupuesto nacional, afecta a la salud, afecta a la educación, afecta a la obra social que se tiene con esos recursos. Por eso decimos que no es correcto privatizar el campo y nos van a decir, el campo va a seguir en manos de ustedes, pero lo que se privatiza es la renta petrolera, son los ingresos petroleros. Por eso estamos contrarios a esta propuesta. Hablamos de pérdidas económicas, ¿de cuánto sería? Alrededor de 1.000 millones de dólares, a pesar de que nos dan 1.500 millones como parte del contrato, pero por otro lado también se cae una mentira que nosotros vamos a demostrarle en los juzgados correspondientes de que se está transfiriendo este campo a una empresa estatal y hemos observado que ninguna de las dos empresas que están en este proceso son parte de una empresa de carácter estatal de algún país. ¿Conocen los nombres de estas empresas a las que se les concesionaría? La una es Petrolia y la otra tiene un nombre más complejo, pero realmente estas son las dos empresas que están en el proceso. Antes de esta movilización hicieron una entrega de una denuncia en la Corte Constitucional por ser inconstitucional esta concesión. Efectivamente. Esto no puede quedar solamente en las calles, esto no puede quedar solamente en la gritería de unos cuantos compañeros. Esto necesariamente tiene que estar en la Corte Constitucional y la Corte Constitucional le hemos exigido que tome una decisión respecto al tema. Y la primera decisión es parar este proceso, porque además del gobierno estamos en un proceso electoral. Cualquier gobierno decente debería decir que esto lo resuelva el próximo gobierno. Ingeniero, ayúdeme con su nombre, su apellido y a qué organización. Jorge Cáceres, del Frente de Defensa Petrolero. Y finalmente, lo que más nos interesa como pueblo ecuatoriano son los perjuicios de esta operación.
Hemos calculado, de acuerdo a la oferta que se ha hecho pública de parte del consorcio Petrolia y de parte de algunos medios de comunicación, que la pérdida para el Estado sería de cerca de $1.000 millones en esta operación, aún tomando en cuenta el supuesto aporte de 1.500 millones de anticipo que daría este consorcio supuestamente para hacerse con el campo. Esto sin tomar en cuenta además que al ser un contrato de participación, lo que termina haciendo es reduciendo también la producción petrolera nacional, porque el 20% de la producción del campo pasaría al consorcio internacional a ser propiedad de ellos y por tanto reduce la oferta exportable para cumplimiento de nuestras obligaciones y reduce también la capacidad de carga a las refinerías. Si a esto le sumamos lo que ya se va a perder en el ITT, de cerca de 44.000 barriles por día, estamos hablando de una pérdida acumulada de cerca de 60.000 barriles de petróleo por día para el Estado ecuatoriano. Por eso es que los trabajadores nos oponemos en este momento a la concesión del Campo Sacha, que además se quiere hacer de manera acelerada antes del proceso electoral. Nosotros recordamos que el presidente Daniel Noboa, cuando ganó la primera elección, le dijo al gobierno anterior que suspenda cualquier firma de contratos de último momento en proceso electoral para que se haga cargo un nuevo gobierno. Sin embargo, vemos que el día de hoy este gobierno está adelantando a paso apresurado la firma de este convenio para luego garantizarle a la empresa la entrega del campo petrolero más importante.